Edición de Business Connection, 15 de septiembre, y vamos ya a recibir a nuestro invitado, es David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, dos asuntos claves esta mañana son los que quiero comenzar, pero llegamos en la resaca ya digerida de lo que ha sido el Banco Central Europeo. Quita dudas, sube 25 puntos básicos, la lucha contra la inflación continúa, no está fácil de ganar y que no hemos tocado el pico. ¿Cómo haces a esta hora la valoración del camino que está dibujando Christine Lagarde? Bueno, yo creo que efectivamente el camino ha terminado. Seguramente incluso tendría que haber terminado un poco antes. Algún miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no quería ayer subir los tipos de interés y bueno, y es que el deterioro cíclico que estamos viviendo en general en el mundo, en especial en la zona euro y más particularmente en Alemania, en un contexto en el que la subida de tipos de interés acumulada ha sido importante y en el que es verdad que la inflación se está moderando a un ritmo más lento de lo esperado, pero ha abandonado claramente la zona de máximos del pasado año. Bueno, sí que entendemos que es toda una combinación de factores para pensar que el proceso de subida de tipos de interés, como digo, ha terminado, que ahora entramos en una etapa de transición, de ausencia de movimientos, para comenzar a debatir en qué momento el Banco Central Europeo tendrá que comenzar a recortar los tipos de interés, y esto podría ser relativamente pronto, y posiblemente igual en primavera del próximo año, si estamos a esa primera rebaja de tipos, bueno, pues acompasando una política monetaria a un entorno macroeconómico en el que el próximo año se va a crecer poco, se va a crecer a tasas del 1%. Es verdad, insisto, que la inflación está por encima del objetivo del Banco Central, pero en clara reducción, y por lo tanto con una inflación del 1 y con unos tipos y con un crecimiento del 1, bueno, los tipos de interés seguramente tengan que estar más cercanos a la zona del 3,5% que no el 4,5%, y por lo tanto entendemos que el próximo año pues comenzaría ese fine tuning, ese ajuste a la baja de los tipos de interés. Claro, cambio, por lo tanto, en el modo de política monetaria, en donde ya estamos hablando de la bajada de tipos de interés, cuándo va a empezar y en qué magnitud. David, el tono de Lagarde era algo más hawkish, últimamente ya no ha querido mojarse tanto como lo hizo en reuniones previas, pero lo que está claro es que muchos decían, si no hay subidas, por un guiño a Alemania, porque la locomotora no tiene gas. Se han rebajado las perspectivas de crecimiento, las de inflación han aumentado, pero sin lugar a dudas todavía quedan por notar esas subidas de tipos, el efecto de las subidas de tipos adoptadas hasta el momento y, por supuesto, las próximas. No sé hasta qué punto puede complicar aún más el escenario mientras llegan los efectos y con esa Alemania que sigue tan apagada. Claro, ese es el riesgo. El riesgo es que, bueno, pues que se deteriore la situación de la economía y, sobre todo, que haya un retardo en la materialización, en la transmisión del endurecimiento de la política monetaria, y eso es de lo que tenemos que advertir, que tal vez la última ronda de subida de tipos de interés impacta en la economía pues dentro de 4, 5 o 6 meses, momento en el que igual la situación económica es mucho más débil. Ese es el factor de riesgo, que el retardo, que la transmisión del último endurecimiento de la política monetaria impacte sobre la economía cuando ésta ya esté en recesión. Y si eso es así, pues el Banco Central Europeo tendrá que retirar a toda velocidad las últimas subidas de tipos de interés. Es obvio que en el discurso y en la comparecencia de Lagarde no puede estar muy dovish, no puede, porque acaba de subir los tipos de interés y por lo tanto aunque solo sea porque haya una coherencia entre la decisión y la comunicación, es obvio que no puede advertir de este escenario. Pero entendemos que en próximos consejos de gobierno, que en próximas comparecencias, bueno, pues seguramente el Banco Central Europeo empiece a advertir y empiece a reconocer las claras señales de deterioro cíclico y, por lo tanto, bueno, pues ir preparando el terreno, como digo, para esas rebajas de tipos de interés, pero es obvio que no podía ser en el Consejo de Gobierno de ayer cuando acababa de subir los tipos. Está claro. Habla Lagarde, y además esta vez lo ha hecho antes, que Powell la semana que viene llega a la Reserva Federal y además llega vigilando ese data después de ese dato de inflación. También sorpresa que hemos conocido el miércoles. Por cierto, que Biden ha dicho que va a luchar contra los precios de la gasolina. Y mirando con las diferencias que tenemos a un lado y a otro, ¿cómo ves, cómo apunta esa dirección hacia el fondo?
Muy bien. En el caso de Estados Unidos hay diferencias. Por un lado, porque el ciclo económico está resistiendo más que en el conjunto del área euro y, por tanto, podríamos pensar que allí puede quedar más margen de subida de tipos de interés. Lo que sucede es que los tipos de interés están más altos porque la Fed empezó antes a subir los tipos y ha sido más agresiva y además la inflación está más baja. Por lo tanto, si metemos toda la misma en la coctelera, insisto, crecimiento económico más alto justificaría tipos más altos, pero tipos ya más altos y además una moderación más clara de la inflación, pues justifica también que no haya más movimiento, no haya más subidas de tipos de interés. Es obvio que la Reserva Federal, que los miembros de la Fed, y volvemos a hablar otra vez de la importancia de la palabra en la política monetaria y de lo que se comente. Es obvio que los miembros de la Fed no pueden ir introduciendo todavía un mensaje claro de que van a recortar los tipos de interés. Ahora están en modo, bueno, ya hemos hecho en principio lo que teníamos que hacer, vamos a ver lo que sucede con la economía. Y si se produce un deterioro o cuando se produzca un deterioro del ciclo, que es lo que nosotros pensamos, bueno, pues empiezan a introducir esas señales de que hay que plantearse ya un recorte de los tipos de interés y eso pues entendemos que empezará a pasar pues a partir de 1, 2 o 3 meses. Por lo tanto, en el más corto plazo, ausencia de movimientos de tipos, un mensaje de esperar y ver y en un mes, 2, 3, pues empezar a preparar el terreno para ese recorte en donde veremos un movimiento también coordinado. Los ciclos económicos están muy sincronizados, al menos las economías desarrolladas y algunas otras economías, bueno, nos pueden ofrecer señales. Hemos visto ya rebajas de tipos de interés en Polonia, en Chile, en Colombia, en Brasil y más recientemente en Perú. Bueno, pues eso es una señal, evidentemente, de que el ciclo de la política monetaria ha girado. Hay alguna excepción, claro, es el caso de Japón, donde no ha subido los tipos de interés, o como comentabais, bueno, pues el caso de China, en donde las rebajas o los estímulos monetarios en forma de reducción de coeficiente de capa, en fin, las distintas medidas se deben más, bueno, pues a una situación económica en China que más allá de los últimos datos, que han podido ser algo mejor de lo esperado, desde luego no están siendo favorables. No nos cuadra esas revisiones al alza que comentabais de crecimiento del Producto Interior Bruto. Va a ser muy, muy, muy complicado que China este año ya no solo crezca al 5, sino que incluso consiga llegar a tasas del 4 y pico, ¿no? Bueno, eso es otro de los focos de riesgo y de incertidumbre de los que tenemos que ver y que evidentemente los bancos centrales tienen que incorporar en su herramienta de análisis. No solo hay que analizar lo que pasa con la economía de la zona euro, de Estados Unidos o de Alemania, sino también los nubarrones que se van generando, las debilidades que se están poniendo de manifiesto en la economía china, que evidentemente, sin que hoy se pueda manejar un escenario de recesión, que la economía china pues crezca al 3 y pico %, bueno, pues es una decepción. Y insistir en esta idea. El próximo año la economía mundial puede ser que crezca menos que que a su vez ha sido un año donde se va a crecer menos que el pasado. El ciclo económico mundial está en una clara fase de desaceleración, con un incremento de las probabilidades de recesión, que sin que esta sea el escenario central, pero si podemos pensar que hay una probabilidad del orden del 15%, por ejemplo, de que asistamos a una recesión, a un aterrizaje brusco, no a un aterrizaje suave, bueno, pues son elementos que desde luego tenemos que tener bien en cuenta, los bancos centrales tienen que tener en cuenta, al menos para mantener una estrategia de esperar y ver qué pasa con el ciclo. Pues muchísimas gracias, porque además nos has ayudado ahí adentrándonos también un poco en lo que es la valoración de China. David Cano, socio director de AF Inversiones Globales, un placer como siempre. Feliz jornada, negocio y feliz fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.